¿Por qué nos suceden cosas malas? Porque no voy a hablar estrictamente del motivo del mal o el origen del mal, porque si no, yo debería haber partido que no parto de ahí, de un libro que es el libro de Génesis, donde en los primeros capítulos aparece la famosa historia del árbol del conocimiento del bien y el mal. En hebreo es Etz Adat Tov Barra, bien y mal. Entonces uno debería haber traído de ahí, estudiado eso, que en realidad da la impresión, por muchos comentaristas, que esa expresión, árbol del conocimiento bien y mal, no tiene una connotación moral. O sea, el mal ahí no es tanto moral, sino la idea bien y mal es todo. El árbol del conocimiento de todo quiere decir. ¿Entienden? Es como una expresión que se refiere a todo. Es como decir las cosas lindas y feas, o así, en general habla. Y no tanto una connotación de bien y mal en el sentido moral. Por otro lado, el mal como tal, según varios de nuestros sabios, es la ausencia del bien. No es una creación independiente del bien, sino que es como la luz y la oscuridad. La ausencia de luz provoca la oscuridad. Lo que fue creado fue la luz. Cuando no se hace bien, aparece el mal. Cuando no hay luz, no está iluminado, hay oscuridad. ¿Sí? Esa es la idea. De todas maneras, hay un texto que es muy fuerte en el libro de Isaías. Yo se los quiero leer un segundito, que dice, el libro de Isaías, en el capítulo 45, se lo digo porque todo eso no está en los power que traemos. ¿45? En el libro, en el Isaías 45, versículo 7, ahí dice: para que sepáis que soy Yotzeror, creador de la luz, Uboré Hoshech, y creador de la oscuridad, Osi Shalom, que hace la paz, Uboré Ra, y crea el mal. Está hablando Dios, como diciendo, no piensen que son cosas separadas. O sea, yo velo por todo, estoy por encima de todo. Pero fíjense que esa cosa los rabinos lo incorporaron en la tefilá, pero lo cambiaron. Nosotros todos los mañanas rezamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Yotzer Or, crea la luz, Uboré Hoshech, y crea la oscuridad, Osi Shalom, hace la paz, y cuando debería poner Uboré Ra, dice, lo cambiaron y pusieron Boré Takol, crea todo, porque la idea es que esa frase significa que no en el sentido de que hace el mal, sino que hace todo. Pero les resultó, a los rabinos no lo quisieron poner en la tefilá porque hubiera resultado probablemente muy fuerte. Y rezar, esto lo cantamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Yotzer Or, Uboré Hoshech, Osi Shalom, Uboré Takol. No decimos Uboré Arra, porque hubiera sido hacer lo malo. ¿Querías preguntar algo? No, yo quería preguntar o decir Sí, que entonces quiere decir que el mal también lo hace Dios. Él está por arriba de todo. Él no es un poder independiente de Dios, que es una visión que de alguna manera entra en el mundo cristiano. Lucifer, ¿qué están jugando? Lucifer, Satanás, el diablo es como alguien independiente a Dios, como un ángel que se la fue por la suya y que Dios no lo puede manejar. Esa visión judía no existe. Dios está por arriba de todo y es superior a todo. No hay, si hay algo mal, no es que actúa independientemente de Dios. Tiene que ver, Dios podría actuar si quisiera. Entonces, vamos a usar, yo voy a hablar mucho... Más temor le tenemos entonces. Más temor le tenemos, sí, porque de él viene todo. No tendrá que ver con
la libre elección de poder elegir entre el bien y el mal. Bueno, el árbol del conocimiento bien y mal en el fondo hace surgir la libre elección en el ser humano. Tú puedes elegir. Dios no te va, no eres un robot que Dios te va a decir, no, tienes que hacer el bien. Yo te dejé delante tuyo lo que hagas y tú eliges. De hecho, la idea de que el mal, hay un concepto Yetzer Tov y Yetzer Hara. Cuando dice Dios que creó, dice Vayetzer, lo formó al primer ser, hay dos yud en hebreo, dos yud. Podría haber sido escrito con una yud. ¿Por qué dicen que hay dos yud? Yud es una letra hebrea. Porque una refiere a Yetzer Tov y otro Yetzer Hara, el instinto del bien y el instinto del mal. Entonces dice, ¿por qué hay instinto del mal? Y en el Talmud se preguntan, y dicen que tomaron al instinto del mal unos sabios y lo encerraron, lo enjaularon 3 días, y el mundo no podía subsistir, porque nadie puso un huevo, dice, nadie plantó nada, como que el instinto del mal es algo que existe en nosotros, que se necesita, pero que tenemos que manejarlo, tenemos que sublimarlo, en términos que es usarlo para cosas positivas. Por ejemplo, que uno se quiera levantar en la mañana, ir a trabajar para conseguir cosas y ganar plata, eso de alguna manera es Yetzer Hara, pero bien canalizado, porque si no, tú no vas a agarrar al otro y pegarle un palo porque es tu competidor en tu empresa, o en tu trabajo, o en el colegio. Mira, este sacó un 7 y yo 6, 9, yo lo voy a matar. No, el ver al otro que le va bien, me dice, chula, yo tengo que estudiar más para salir adelante y ganarle al otro. No le hago nada mal al otro, pero esa es la idea del Yetzer Hara. Sí. Sacar provecho, entre comillas. Claro. A mí siempre me entra la misma duda, todavía no la aclaro, porque si somos imagen y semejanza, y Dios es perfecto, ¿cierto? No hizo con cierto impureza o impuro, como lo quieran llamar, estoy de acuerdo. Pero si somos tan imagen y semejanza, ¿por qué necesitamos el bien y el mal para movernos primero y que no nos lo recuerde constantemente, porque nos lo recuerda siempre, en general? El libre albedrío, la accionar libremente, pero siempre pensando que hay un bien, un mal, un camino correcto o un camino menos correcto, como lo quieran llamar. Yo creo que porque nos pusieron esa condición de libertad de elección, porque si no seríamos robots, si no seríamos... Pero la vida no tendría, o sea, no, ¿cómo? Dios no es robot. No, pero él se pone de una postura de creación. Es como, a ver, es como que el que crea un juego, el humano que crea un juego, estas son las reglas del juego y tú juegas en este mundo. Yo no soy robot, pero creo este juego y dentro de este marco tú eres como una pieza en el juego. Ahora, lo que yo sí voy a tratar de ver un poco es por qué nos pasan cosas malas a los seres humanos y qué respuestas puede haber. Y para eso hay un libro fundamental, que es un libro bíblico que se llama el libro de Job o Job, muy poco conocido, pero forma parte de nuestra Biblia. Después hay otros 2 libros un poco más conocidos, uno más conocido que es Eclesiastés o Elet, que habla un poquitito, y hay un profeta recontra desconocido, pero que también es parte de la Biblia y se llama Habacuc. Pero más que nada vamos a hablar del libro de Job. El libro de Job es un libro que forma parte del Tanaj. No sé si recuerda que la T es Torah, los 5 primeros libros, la N es Nevi'im, los libros proféticos, son las iniciales, y la J son Ketuvim. Tanaj es la Biblia total. Y dentro de ese grupo de Ketuvim está este libro de Job, específicamente de los Ketuvim escritos sagrados. Está entre los proverbios y el cantar de los cantares, cuando uno lo busca en la Biblia, el libro de Job. En hebreo se conoce como Job o Job, como se quiera pronunciar. Es un libro relativamente extenso, tiene 42 capítulos. En el medio es un poco difícil de entender porque usa un lenguaje muy poético.
Pero los dos primeros capítulos y el último capítulo se entienden claramente. Los demás hay que un poco entenderlo. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, de él hay varios escritores, para que ustedes sepan, que han hablado. Por ejemplo, Víctor Hugo, el gran escritor, dice: el día de mañana, si toda la literatura estuviera por destruirse y me tocara a mí conservar una sola obra, salvaría el libro de Job. Después, otro poeta inglés dijo, bueno, Víctor Hugo es francés: Job, el mejor poema de la literatura de todos los tiempos. Y otro estadista americano, Daniel Webster, dice: el libro de Job, tomado simplemente como una obra de genialidad literaria, es una de las producciones más maravillosas de todos los tiempos y de todos los idiomas. Vamos a avanzar, ya después de todas estas alabanzas, vamos a hablar un poquito de este libro. Forma parte de lo que se llama la literatura sapiencial, o libros de sabiduría. Por ejemplo, Proverbios, ¿sí? Es uno de esos libros de la literatura sapiencial. Mishle, ¿no? En hebreo, Proverbios, y también los Salmos. Este libro, la historia empieza en Sumer, de un gran asiriólogo, Samuel Kramer, dice: en la historia empieza en Sumer, traduce un texto sumerio con una historia similar a la del Job bíblico y de la que aparentemente derivaría. Dice que hay una historia en estos textos sumerios que son más antiguos que la Biblia, donde hay una historia similar y quizá la tomaron de ahí para escribir ese libro. El tema es el mal que aqueja al ser humano y el sufrimiento del hombre justo. El tema del libro, Job. En el mundo bíblico, si uno va a la Torá, va a encontrar que no hay una vida después, no se habla de la vida. ¿Se acuerdan cuando hablamos, la segunda clase que hice, hablamos de la vida después de la muerte? Y ahí no se habla de una vida después de la muerte, y por lo tanto la justicia ocurre en este mundo y a menudo de manera colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque después el Talmud va a decir, bueno, si me fue mal en este mundo, si sufrí, tengo que estar tranquilo porque en el otro voy a tener todas las recompensas que no tuve en este mundo. Pero en la Torá no aparece esa idea, eso aparece en el Talmud. En la Torá nosotros leemos que la recompensa va a ser aquí. Sí. Entonces, si no hay recompensa aquí, entonces ¿qué pasó? Acá hay un problema teológico, de fe. Entonces avanzamos un poquito más. Dije que es un libro extenso, 42 capítulos, no se sabe quién es el autor. Algunos dicen, acá voy a que Moshe, según el Talmud, Moisés escribió la Torá y el libro de Job. Eso está en el Talmud, ahí en Baba Batra. Otros dicen que Esdra, ¿quién fue? Fue la persona que dirigió el pueblo judío cuando retornaron de Babilonia, ya que lo datan al libro entre el 500 y el 300 antes de la era común, que es una época donde vivió este Esdra. Otros dicen que es un anónimo no judío, que Job no era un judío, porque si ustedes leen el libro no hay nada de judaísmo, ahí no aparece nada. Entonces no hay referencias judías en el texto y la temática es ciertamente universal. Y Job vivía en un lugar que se llamaba Uz, así dice el texto. Entonces dice, el lugar donde vive Job parece que fuera de Israel, o sea, es alguien que no tiene ninguna conexión con el judaísmo. Por eso dicen, es un tal fulano, no sabemos quién, a lo mejor un mismo señor que se llama Job y cuenta su historia, no sé, o alguien que escribió, pero no tiene una relación con el judaísmo, pero se incorporó a la Biblia nuestra. Sigamos. Después hay quien dice que Job lo hayame lo nibra. Job no existió, es una historia inventada, un relato con una enseñanza o con un tema a debatir de carácter universal, el sufrimiento del inocente. ¿Sí? Fue alguien que escribió como una obra de teatro, o no, sí, para plantear un tema, el tema del sufrimiento de la persona, del hombre bueno, del hombre justo. ¿Eso se llama la Teodicea? ¿Cómo? ¿Es lo que se llama la Teodicea? La Teodicea es como lo que hace Dios cuando hizo el mundo. Eso sería Teodicea. Dios al hacer el mundo. Puede tener que ver con la Teodicea, sí.
se creó un mundo que no, en la práctica hay injusticias, hay maldad, y la persona se pregunta ¿por qué a mí? Esa es la gran pregunta, es una pregunta que siempre, ¿por qué? O mira a otro y dice, ¿por qué esta persona, mira, se murió tan joven? ¿O qué mal que la pasó en la vida? Y fue una buena persona, ¿por qué en cambio este desgraciado vivió hasta los 100 años? Y vivió como lleno de plata, le fue súper bien en la vida, y es una porquería. ¿Por qué? Esa es una pregunta que existe y la tenemos todos. Quien habla un poquito de eso también es el libro de Eclesiastés, Coelet. ¿Qué dice Coelet? Por ejemplo, hay varias partes en Coelet, dice: justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. O sea, una persona justa igual con su justicia se muere, y el impío es el que no es piadoso, el que es malo, vive largos días. Otro texto de Coelet. Asimismo, ¿quién es Coelet? Coelet es supuestamente alguien que fue, la tradición lo atribuye a Salomón, que Coelet sería Salomón, que lo escribió, Shlomo, el rey Shlomo, que lo escribió al final de sus días, y es un texto muy escéptico. El tipo es como: mira, yo viví todos estos años, tuve todo lo que quise, y la vida es una porquería, más o menos eso dice. O sea, no hay justicia en el mundo, un texto muy... Entonces dice: asimismo he visto inicuos sepultados con honra. O sea, inicuos son mala gente, que los sepultaron, mira, gran persona, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. O sea, eran buenos, rectitud, nadie los recuerda. Muchas veces pasa. ¿Ah? Pasa. El pago es chico. El pago, sí, exacto. Seguimos un poquito. Y sigue diciendo que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Hay gente, todo al revés. El sinsentido de la vida humana. ¿Para qué esforzarse en este mundo si da lo mismo? Tema actual, es ¿conoce el tango Cambalache? Ustedes que son chilenos no lo conocen. Se lo voy a cantar para que el mundo lo escribió Enrique Santo Discépolo, un compositor, dramaturgo argentino. Lo escribió en 1934. Que el mundo hoy será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. El horno es el infierno. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, que el que roba o está fuera de la ley. En la pura realidad. Qué bueno ese tango, Claro, el tango Cambalache. Entonces, en el fondo lo que está diciendo, todo da lo mismo. O sea, que sabe, que no sabe, que el bueno, que el malo, que el que roba, que el que es honrado. Eso dice Coelet, ¿no? Este dice, vamos a ver. Hay un profeta que no lo conoce nadie, que se llama Habacuc. Es parte de los... Hay 12 profetas que se llaman profetas menores. Se llaman menores porque son libros chiquititos, que tienen pocos libros. No porque sean menores, porque son al lado de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, son menores. Y Treyazar se dice en arameo, 12, significa 12. 12 profetas menores. Es un libro pequeño de solo 3 capítulos. Y ahí dice Habacuc: ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? ¿Seguimos? El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Son tan puros tus ojos que no pueden...? Le está hablando a Dios, Habacuc. ¿Son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal? ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? O sea, ¿tú no ves lo que pasa en el mundo? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? O sea, como que Habacuc interpela a Dios. Le dice, ¿cómo tú permites cosas así en este mundo?
Bueno, hasta ahí. Y ahora vamos a volver, entonces vimos como Poélica habla, Eclesiastés habla de lo vano que es el mundo, Habacuc también nos habla, y ahora vamos a hablar entonces del libro de Job, que es un libro, la estructura del libro tiene 2 primeros capítulos que son introducción, en prosa, digamos, es un texto, y presenta a Job. ¿Quién es Job? Job es un hombre íntegro, recto, padre de familia, acaudalado, buena persona, una persona piadosa, vamos a ver, una persona que llevaba ofrendas al templo o llevaba ofrendas a donde había que llevar a los altares y que se comportaba rectamente, tenía una linda familia, tenía esposa, hijos y le iba bien en la vida. Uno lo mira de afuera y dice, este tipo le va bien. ¿Qué más nos habla el texto de Job? Entonces, era religioso, iba a ofrecer ofrendas, y entonces aparece un personaje, aparece como una especie de tribunal celestial. Y en ese tribunal celestial está Dios, y hay ángeles, y hay un ángel aparece Satán, el concepto Satán, que no es el único lado donde va a aparecer también en el libro de Zecaria, capítulo 3, que también es uno de esos 12 profetas, el nombre Satán. Y en ambos casos es como un fiscal. No es malo Satán. No es malo, el fiscal tiene una función en los juicios. Uno diría, el fiscal es malo. No, el fiscal es el acusador. Y hay un abogado defensor. Ahora, uno diría, el fiscal es malo. Pili, el fiscal pobre, el fiscal... ¿Qué pasaba con los fiscales? No los quieren a los fiscales. No, no los quieren. No los quieren, pero él cumple su función, no es una persona mala. Él tiene que ser él tiene que buscar todo para acusarlo. Es el persecutor. El persecutor. Entonces él, viste, este tipo está haciendo algo malo. Hay que condenarlo, digo porque el marido de Pili fue fiscal antes de ser juez. Era malo. Justo hablamos de eso hace un ratito. Sí. Hace un ratito me contó que había sido fiscal. Entonces, Satán merodea la tierra y aparece. Es un fiscal, digamos. Y en Zecaria va a aparecer como el acusador, el persecutor, la persona que no es que es mal y tampoco es independiente. No es que él hace lo que quiere. Él pertenece a un sistema judicial, a un sistema que él tiene su función, lo que tiene que hacer. Y entonces, Dios alaba a Job. ¿Qué dice Dios? Miren, una persona buena, íntegra, hace todo lo que yo mandé en el mundo, una persona buena. Entonces, ¿qué le dice Job? ¿Qué le dice Satán? Satán le dice que Job es bueno porque le va bien en la vida. Él es bueno, dice, te alaba, te lleva ofrendas, todo va porque le va bien. Sácale todo bien y vas a ver lo que dice de ti. Entonces Dios sácale todo lo bien que recibió y verás qué sucede. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba. Dice. Dios le permite a Satán probar a Job, salvo tocarlo, o sea, hazle todo, pero a él no lo toques. Es un tema de prueba que aparece también, fíjense, en el libro de Génesis, en la historia de Isaac, cuando Dios le dice a Abraham, dice que Dios probó a Abraham y lo mandó a sacrificar a su hijo, a Isaac, que al final no lo sacrificó, pero también el tema de la prueba de fe aparece ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Satán empieza a actuar y a Jacob le ocurren todos los infortunios posibles. Se le quema todo, se mueren los hijos, o sea, le pasa de todo. Las cosas terribles. Primero vienen las cosas económicas, pero después vienen las cosas familiares, se enferman y todo mal, todo le pasa todo en cada... Entonces, ¿y él qué dice? Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a la tierra. El Señor da, esta es la famosa frase que se dice en el cementerio. Adonai Natán, de Adonai Lakaj, Yeishem Adonai Meborah. Dios da, el Señor quita, bendito sea su nombre. Cuando se entierra a alguien, donde decimos, bueno, Dios no dio, Dios no quitó, igual lo reconocemos. Bueno. Y Job no pecó ni blasfemó, no dijo, no, por eso no se puso a hacer cosa mala, ni tampoco dijo Dios es un miserable. O sea, Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el capítulo 2 de Job. Todo esto pasó en el primer capítulo.
No vamos a ver los 42, vamos a ver, después vamos a saltear, no se hagan problema. Dios insiste, fíjense todo lo que le hiciste, y Job, aún después de todo, sigue fiel a mí, no habla mal de mí. Dios da, Dios lo quita, sea su nombre bendito. No. Entonces Satán dice, bueno, porque no lo tocaste a él, le tocaste todo alrededor, pero tócalo en su cuerpo y verás cómo te abandona. Entonces Dios permite a Satán tocarlo, pero sin matarlo. ¿Qué significa tocarlo? Va a empezar a enfermarse él. Que él hasta en ese momento había tenido pérdidas de todo, pero en su cuerpo no se había afectado. Entonces Satán lo hiere con una úlcera maligna en todo el cuerpo. El tipo, hay dibujos de, ¿ven? ¿Lo ven? Como que está todo sarnoso, quedó enfermo, está hecho bolsa. Su mujer, sí, está hecho bolsa. Otra cosa, no mató a la mujer de él. ¿Será señal de que eso no es una calamidad? Ya. A lo mejor hubiera festejado si hubiera matado. Pero Dios creó al mundo y todo, y desde que creó a la mujer que no descansa. Pero nada, a la mujer no la mató. Entonces la mujer le dice, ¿qué le dice? Blasfema a Dios y muere. Mira lo que te hizo, todas las cosas que nos hizo. Dile que es un miserable, que no, y qué bueno que te castigue con la muerte. Y Dios, Job le contesta, si recibimos de Dios el bien, ¿no recibiremos el mal? Como diciendo, bueno, si cuando nos da el bien nos parece fabuloso, ahora si Él nos da el mal hay que aceptarlo. Como decimos hoy día, bailamos con la fea. Claro, hay que bailar con la que, bueno, ahora nos toca bailar con la fea. No acusan hoy día a la feminista. Con la fea. No se puede decir fea. ¿Por qué yo no voy a tener plata? A lo más podemos decir nos tocó bailar con la otra. ¿Por qué yo no voy a enfermar si también está enfermada allá? ¿Que no te va a tocar a ti? ¿Te puede tocar? Sin embargo, no pecó con su lado, no dijo nada, lo aceptó todo. O sea, a pesar, la mujer le dijo, le pasó de todo, él ya está liquidado. Sigue. Llegan entonces 3 amigos, típico que vienen los amigos de distintos lugares. Viene Elifaz, que es un taimanita hoy en día Taimán se dice a los Yemen, no sé si era de ahí. Bueno, Bildad, que es Shujita, no sabemos dónde es. Sofar, Naamita, así dice el texto. Vienen a traerle condolencia y a consolarlo, a acompañarlo, y típico que los amigos le dicen, mira, ¿por qué te pasa? Permanecen sentados en el suelo 7 días y 7 noches y no le hablan palabra alguna. Bueno, tal vez los 7 días podría ser un origen tal vez de la Shivá, famosa Shivá, porque están sentados. Recuerda que se dice que Shivá están siendo bajitos, entonces están sentados con él, como que lo acompañan, ¿sí? Por el duelo que él tiene de lo que perdió, de su familia, hijos. Eso es terrible. Entonces, acá viene la parte central del libro, que va del capítulo 3 al 31 inclusive, y es un conjunto de diálogos poéticos de Job con sus amigos. Y tienen esta estructura, está un discurso de Job, después vienen las palabras de Elifaz, otro discurso de Job, como contestándole a Elifaz, palabras de Bildad, después otro discurso de Job y las palabras de Sofar. Y esto se repite 3 veces, por eso se extiende tantos capítulos el libro. Los amigos reprochan a Job por ser pecador, por impiedad, por faltas cometidas. ¿Qué le dicen? Porque la pregunta de él es, ¿por qué me pasó todo esto? Entonces ellos le dicen, mira, algo habrás hecho. Algo, o sea, algo no hiciste, sí, esto te pasa, estás pagando algo. Y él les contesta, pero si no es así, a cada uno que le va a decir, ¿no será que esto, que lo otro? No, yo no hice nada malo. Los amigos reprochan a Job por ser, le dicen, tú eres seguro un pecador, un piadoso. Puede que son acciones que ni siquiera son, algunas pueden ser conscientes, otras inconscientes. Hiciste algo malo y no te diste cuenta. Job se defiende, él dice, yo no soy pecador, no soy piadoso, no he hecho el mal, soy recto. Y en todos estos diálogos a veces hay sarcasmo, hay ironía, hay molestia, hay enojo, hay ira entre ellos, entre los amigos, acerca de por qué le pasó. Del capítulo 32 al capítulo 37 inclusive aparece un cuarto amigo,
que había permanecido en silencio porque era más joven que los otros, y ya en tiempo antiguo se acostumbraba que el más joven dejaba primero hablar a los mayores. Esto se mantiene incluso en los textos talmúdicos, donde en el Sanedrín siempre hablaban, es un respeto, ¿no? Entonces él estaba presente, pero no había hablado porque era el más joven. Cuando los demás callaron, comenzó a hablar. No le gusta ni lo que dice Job, ni lo que dicen los amigos. No le gusta ninguna de las dos cosas. No está de acuerdo. Job se considera más justo que Dios, según Eliú, y eso está mal, porque según Job, él es bueno, nunca le hizo mal a nadie, y Dios le está haciendo mal a él. Y los amigos acusan a Job, y también está mal, dice Eliú. Lo que ustedes dicen de que él algo hizo, tampoco yo estoy de acuerdo. Sin embargo, no da una respuesta clara. Insinúa que Dios es demasiado grande para cuestionarlo, para que nosotros... Tal vez no se ocupa de cosas pequeñas, él está en otras cosas. Él está en las grandes directrices de la humanidad, no está en lo que le pasa a cada uno en particular. A lo mejor pasa eso, o sea, no es que Dios te hizo mal, él dejó las cosas que sean así, te pasó lo que te pasó. Capítulo 38 al 41 aparece Dios. Y el Señor respondió a Job en medio de la tempestad, en medio de hoy aparece. ¿Quieres discutir conmigo? Muy bien, pero primero te haré algunas preguntas, Dios le dice. Cíñete los lomos como hombre valeroso, o sea, ajustate bien los pantalones, que ya te preguntaré y tú me harás saber. ¿Y cuáles son ¿De dónde sale la luz? ¿Cuáles son las extensiones de la tierra? ¿Entraste en los depósitos de la nieve? ¿Puedes contar las nubes? ¿Tienes acaso un brazo como el de Dios y truena, truena tu voz como la de Él? O sea, le está diciendo, ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada. ¿Cómo me vienes a cuestionar a mí? Tú quieres hablar conmigo de igual a igual y tú sabes las cosas esas, qué dimensión tiene el mundo, de dónde sale la luz y la oscuridad, cómo son las nubes, o sea, cómo se forma todo. ¿Tú estás a mi altura para hablar conmigo de igual a igual? ¿Eso es lo que quieres? Sigue hablando de eso. Con una mirada doblega al arrogante, le dice, lo pone en prueba. Aplasta a los malvados allí donde están, húndelos en el polvo. Entonces yo mismo te alabaré por la victoria obtenida con tu mano. Si tú te crees tan importante, haz todas estas cosas como yo lo puedo hacer. O sea, lo que está diciendo, si crees que es fácil lograr que el mundo sea recto y fiel, entonces hazlo tú. El universo es sumamente complejo y entrelazado. Solo una mente sobrehumana la puede dirigir. No hay respuestas sencillas, sería la respuesta final que le da Dios, de alguna manera, a Job. Y el capítulo 42, Job reconoce que es el final, que no es nada ni nadie frente a Dios. Yo sé que tú puedes todo, que no es imposible ningún propósito. Me aborrezco a mí mismo por lo que dije y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, la verdad que yo no soy nadie al lado tuyo. Disculpa que te encaré, eso sería el término. Te encaré cuando en realidad yo, ¿quién soy? Dios le dije a Job que ore por sus amigos por haber hablado tonterías. Todo lo que dijeron ellos son tonterías. ¿Y qué termina? ¿Cómo termina todo? Dios restablece a Job y le devuelve todo lo que tenía duplicando sus bienes. Vuelve a tener los hijos, vuelve a tener todo. Hay un happy end, o sea, al final es feliz. Y murió Job anciano y lleno de años. Ahora, Dios en ningún momento le explica a Job que todo fue una prueba. No le dice. Es como que, claro, el ser humano no sabe. No sabe. Tampoco aparece Satán en el final. Satán desapareció, cumplió su rol, él era el fiscal, le hizo las cosas, él fue el persecutor y chau, desapareció. Solamente está Dios. Dios aparece como único responsable, no hay un diablo independiente de Dios. O sea, esto es contra toda la idea cristiana de un ser malvado que está independiente de Dios. Nunca los seres humanos sabemos todo el cuadro. O sea, nosotros no sabemos
Así como Job discutió con Dios, pero no sabe lo que pasó. Al final él no sabe que Dios lo probó, que lo pusieron a prueba, que él no sabe todo eso. O sea, los seres humanos no sabemos todo el cuadro. Entonces, esta es una respuesta al tema del mal. Vamos a avanzar un poquito más. El problema que aqueja a Job se responde en el primer capítulo. O sea, en el primer capítulo nosotros lo sabemos ya al leer qué le pasó a Job. En el caso de Job fue una prueba que lo puso Dios. Una prueba, nosotros lo sabemos, él no, nosotros los lectores. En su caso es una prueba a la que es sometido. Sin embargo, ante el sufrimiento del inocente aparecen muchas respuestas, ¿no? Esa es una posibilidad. ¿Hay algún pecado que has cometido? A lo largo del libro y fuera del libro vamos a encontrar. Por ejemplo, los amigos dan una respuesta. Algo hiciste, algo mal, que ni siquiera tú estás consciente. Hay cosas que nosotros pensamos que están bien y que hacemos y que a lo mejor están mal. Y es algo muy grave que nosotros nunca lo percibimos. Otra respuesta, la de Eliú. Dios es muy grande para ocuparse de cosas pequeñas. Él puso las leyes y la naturaleza y ellas funcionan. Por ejemplo, no sé, puso las leyes de la naturaleza, la ley de gravedad, la ley de las enfermedades, las bacterias, entonces una persona, Dios puso eso y se desentiende. Entonces, por esas leyes nos pasan cosas que pueden ser terribles, que una persona se enferme, que una persona se muera en un tsunami o en un terremoto, y no tiene nada que ver con justicia, con bien y mal, sino que Dios puso eso. Solo se involucra... Sí. Y ahí viene, en esa parte que tú estás hablando, viene entonces, viene el libre albedrío. El libre albedrío. Ahí en esa parte está. Y solo se involucra cuando él considera necesario. Dios se involucra cuando te tiene que entonces, por eso, un camino que está ahí eligiendo. claro, por eso tú dices, escucha, me salvé el avión donde viajaban justo el día que llegué tarde al aeropuerto y ese avión se cayó. Ajá. O estaba muy enfermo y de repente los médicos dijeron, no, este ya no. Y de repente me recuperé, no, que pasó esto y te sanaste. De Dios. Claro. Él se involucra cuando él cree que nosotros no sabemos por qué. Pero hay una cosa terrible entonces. ¿Sabes cuál es lo que le voy a decir? El holocausto. Ya. Vamos a entrar. Dios es tan poderoso, todopoderoso, que no está limitado por considerar la igualdad o justicia propia de los humanos. Lo que nosotros consideramos justo, a lo mejor no es lo que Dios considera justo, o lo que consideramos bueno. Hay cosas que en la imagen nuestra es bueno. Por ejemplo, hay un caso, se toma el caso de Saúl, el rey Saúl. Resulta que Dios le ordenó que tenía que exterminar al pueblo de Amalek y matar a todos y a los animales y todo. ¿Y qué hizo? Llega el profeta Samuel, después del triunfo de Saúl y todo, y escucha mugido de vacas, y ¿qué son esos ruidos que escucho? Entonces le dice, no, eso es un botín que saqué y voy a ofrendarlo a Dios. Y dije, Dios no te dijo que hicieras eso, Dios te dijo que mataras y los mataras totalmente. Pero ¿cómo? Si yo quiero hacer... La imagen de Saúl era, estoy haciendo algo bueno. ¿Qué estoy haciendo algo bueno? Voy a ofrendar esto a Dios como ofrenda, pero para Dios, Dios le ordenó matar a esos animales, tirarlos, no sé. Entonces, las cosas que nosotros a veces pensamos que están bien en nuestra lógica humana, no están bien. Dios no está obligado a ser justo con nosotros de acuerdo a nuestros parámetros, según Job. Sigamos. Otra posibilidad es que Dios prueba al justo, al inocente. Somos un experimento en manos del tribunal celestial. Otra posibilidad es que el mundo es demasiado complejo e intrincado para entenderlo. Con toda tu ciencia y conocimiento, no llegas ni siquiera a una migaja de lo que el mundo es. Uno no conoce el cuadro de la historia y de la vida de las personas de manera completa. Lo que ahora nos parece mal, viendo el cuadro completo, tal vez no lo es en la historia
familiar o de la humanidad. Nosotros somos solamente no sabemos lo que es el cuadro, ¿quién conoce el cuadro? Dios conoce todo el cuadro y todas las historias, y lo que nosotros vemos de afuera nos parece de una manera y no es así. ¿Sí? Son todas respuestas a por qué pasan cosas malas a la gente que aparentemente no deberían pasar, porque son personas buenas, justas, rectas. Perdona, acabas de decir que por qué. La pregunta no sería por qué, sería para qué nos pasan. También. Yo creo que es más Sí. prudente preguntar. Acá viene un poco eso. Ya, perdona. No es exactamente, dice. Tal vez haya que cambiar la pregunta, en vez de decir, Dios, ¿por qué me haces eso? La pregunta correcta debería ser, Dios mío, lo que me sucede puedes... Dios, mira lo que me sucede, puedes ayudarme. O sea, ¿para qué pasan las cosas? Puede ser, ¿para qué me lo está Entonces, ¿para qué me mandando? lo está mandando? Por ejemplo, la Biblia nos habla de Dios como el protector de pobres, viudas y huérfanos, pero no nos habla de por qué se convirtieron en pobres, viudas y huérfanos. Él es el protector, pero no dice por qué esta gente llegó a esa situación. No sabemos. Pero ya que esa situación es cómo enfrentar esta situación. Hay un rabino que vive, es un hombre muy es un hombre bien viejito, de cerca de los 90 años, que se llama Harold Kushner. Harold Kushner escribió un libro que se llama, y solo el título ya lo define, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? ¿Sí? Lo escribió en inglés, Why es el título, Happen, Bad Things, ¿sí? Good People, Good People. Entonces, ahora él lo vivió como una experiencia personal. ¿Por qué lo escribió? Él tenía un hijo enfermo, que tenía una enfermedad muy extraña, pero que usted habla de algo que se llama progeria. Progeria es que envejecen rapidísimo, y vieron esos niños que parecen ancianos, que quedan pelados y quedan sin dientes y mueren a los 13 años, 14 años, y que es muy terrible porque el chico es como un viejo de... y eso le pasó y el hijo se murió. Y entonces él dijo, ¿por qué me pasó esto? Entonces él empezó a estudiar el tema y escribió ese libro. Después escribió muchos otros libros, todos muy interesantes, son libros que pueden ser de autoayuda. Yo lo conocí porque él estuvo hace 25 años, pasó por Chile y tuvimos un encuentro con él. Él vino con su señora. Tiene una hija, la hija vivió, la hija se casó con un muchacho colombiano, entonces quiso conocer Sudamérica. Es americano. La respuesta que te dio, ¿por qué a los peores le pasa cosas malas? Bueno, él escribió un libro, entonces él trae todas estas cosas y al final del libro él dice esto, más que preguntarnos por qué me haces esto, es cómo puedes ayudarme, cómo nos podemos ayudar para enfrentar, porque no hay una sola respuesta, puedo tener todas las respuestas, Dios me está probando, Dios no se mete en las leyes de la naturaleza que él puso, hay cosas que pasan porque Dios nos dio libre albedrío, por ejemplo, cosas malas de la humanidad. El holocausto, uno podría decir, eso no es un problema de Dios, es un problema del ser humano. Dios dejó al ser humano la libertad de albedrío y surgió el nazismo y la maldad. Hay otras cosas, por ejemplo, cuando una enfermedad de un niño, allí no es un problema de la humanidad, es un problema de Dios finalmente, porque Dios ahí no nos dio libre albedrío. Pero uno también podría decir por qué el ser humano dedica miles de millones de dólares a armas en vez de dedicarlo a investigación para curar las enfermedades que hay, a la medicina o a cosas. ¿Por qué una persona, no sé, un hombre joven o una mujer joven o un niño de repente le da un cáncer y se muere de joven? ¿Por qué? ¿Dónde está? Entonces, uno puede responder todas esas cosas, puede decir Dios no se mete en la... Ojo que la visión judía en general es que Dios interviene, pero podemos decir que a veces nosotros no sabemos cuándo Él interviene o por qué interviene y en otras no interviene. Y que también podemos decir el cuadro de lo bueno, no sabemos, lo que nosotros pensamos que es malo a lo mejor en el cuadro de la historia de la humanidad es algo que tenía que ser así. Pero a veces un sufrimiento, en el caso por ejemplo de un hijo que muere, que está enfermo, los padres sacan cosas buenas para ellos y hacen cosas buenas en relaciones, en relación con otras cosas. Y a lo mejor el propósito era eso.
Bueno, él al final del libro, lo recomiendo, está en castellano el libro, él dice más o menos cosas así, que yo aprendí cosas que salieron de mí, de mi señor, de mi familia, que nunca lo hubiera desarrollado, y de mis amistades y gente que supieron acompañarme. Uno aprendió cosas o desarrolló cosas que, está bien, la maldad pasó lo terrible, y fue terrible, pero por otro lado cosas que nunca hubiera supuesto que hubiera podido desarrollar. Si no te pasaba eso. Y no es posible pensar que cuando uno se muere, o niño, grande, adulto, arriba están mejores que acá. Bueno. En el paraíso arriba no acá. Claro, todo esto pensado en lo que nos... Es mejor arriba que acá. Es muy cierto. Tú no ves. ¿Tú crees eso? Te preguntan. No, está preguntando. nosotros, a ver, todo esto está pensado en lo que nos pasa acá, pero el judaísmo dice que el mundo en el primer Avot dice, el mundo es como un anticipo, como una antesala del mundo por venir. Entonces uno en este mundo se prepara para el otro mundo, y deberíamos tener fe que en el otro mundo vamos a tener una recompensa por las cosas buenas que hicimos en este mundo, y vamos a tener una tranquilidad. Y nosotros creemos que los seres queridos que se nos fueron, la edad que tengan o lo que les pasó, ellos en el mundo donde están bien y se preocupan por nosotros. Eso es una creencia judía. Queremos pensar lo que pensamos Sí, que así. sí. Pero está dentro de la religión judía. Sí, en el judaísmo hay otro mundo y hay una creencia. Nos cuesta entender eso, porque uno como uno es material, uno no piensa en estas dimensiones que tiene, espacio, tiempo, y no más, y esto está fuera de eso, entonces nos cuesta entenderlo, pero hay un relato sobre eso en un libro, un cuento muy lindo. Cuentan de que hay un libro que trata sobre la ley del duelo, y al final del libro trae la ley es muy estricta, toda la legislación, y al final trae una historia que no tiene nada que ver con las leyes y que es bien interesante. Dice que hay una mamá que está por dar a luz y tiene dos niños, como gemelos o no sé. Uno es creyente y el otro no. Entonces el creyente dice, ahora nos están empujando las contracciones, vamos a salir. Y entonces el creyente dice, vamos a salir a un mundo nuevo, a un mundo lindo, donde vamos a escuchar, vamos a ver con nuestros ojos, vamos a comer con la boca. Y el niño no creyente dice, no, ahora vamos a salir, se terminó todo, acá no hay más vida. Este era otro mundo, digamos. Donde estamos en el vientre de la mamá, es todo nuestro mundo, ahora nos morimos. Y allí hay oscuridad, no tenemos más conciencia, más nada. Entonces, cada vez el golpeteo más, y de repente salen y se escucha más, son dos, un niño y una niña. ¿Por qué te cuenta eso? Porque esos niños, el que no cree, piensa que eso es ese mundo donde tiene comida, tiene calor, que el mundo donde está en el útero de la mamá, eso es todo lo que hay. Y cuando va a otra cosa, entonces, en cambio el creyente dice, no, si va a haber otro mundo. Lo mismo, dice, aplícalo a la vida que tú vives en el mundo que... Claro, piensas, no, si en el otro mundo se terminó todo. Y el creyente te dice, no, en el otro mundo no vas a necesitar la comida, no vas a hacer porque vas a estar en otro mundo espiritual, qué sé yo. Entonces lo mismo dice, es interesante, ¿no? Eso. Sí, bonita la si uno, como diciendo, si le preguntaría a un niño dentro de su mamá, si tuviera diría, no quiero salir. No quiero salir, porque esto acá se terminó todo después de... Y en el Olam Abba, ¿qué se dice si hay maldad también? ¿Hay algunas capas? Bien y mal? No, ahí no habría maldad, habría todo tranquilidad. Y uno se reencontraría con los que se fueron antes. ¿Hay algo más? Sí, bueno, este es el libro que cuando a la gente buena le pasan cosas malas, de Kushner. ¿Sí? Bueno, y traje de vuelta el libro de Job es el poema más maravilloso de todas las épocas y todos los idiomas. Nuestro primer intento
y el más antiguo por hallar una respuesta al problema eterno, el destino del hombre y la voluntad de Dios para él aquí en la tierra, para el hombre, ¿no? No se ha escrito nada que posea un mérito literario similar dentro o fuera de la Biblia. Eso lo escribió un escritor inglés, Thomas Cowell. Bueno, espero que les... A ver, no hay respuestas acá. No, claro que no. Hay diversas No hay. posibilidades y uno queda con los interrogantes. Obvio. No tenemos una respuesta por qué nos pasan. Obvio. Pero, qué sé yo, Pero espero que les haya interesado.